Hola, soy José Ramón Morala, catedrático de Historia de la Lengua Española en el Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León, y hoy voy a mostrarles algo que tiene que ver con la historia del lionés o el lionés en la historia. Seguramente que muchos, cuando se han encontrado con una palabra que no conocen o que les dicen gente de fuera que cuando usan una palabra que para ellos es absolutamente natural les resulta desconocida, se habrán encontrado con esa distinción de si la palabra es correcta, no es correcta, etcétera, ¿no? Bien, en muchos casos, o en prácticamente todos los casos, podríamos decir que la actualidad de una lengua se explica por su historia. Quedan grabados en la sociedad que habla esa lengua y en la lengua hablada por esa sociedad, quedan grabados todas las circunstancias históricas por las que pasa un pueblo, una sociedad, un conjunto de personas. Eso ocurre con el leonés como con cualquier otra lengua. Lo que vamos a intentar es hacer un pequeño repaso histórico de lo que ocurre con el leonés para intentar entender, sobre todo más que para adquirir conocimientos, para intentar entender la situación actual. En el caso del leonés, lo que tenemos en sus orígenes es una circunstancia histórica que da lugar a las lenguas de la península ibérica. Esa circunstancia histórica a la que hay que remitirnos para explicar qué es lo que ocurre lingüísticamente en la península ibérica es el latín. La conquista de Roma en la península ibérica genera que, salvo el vasco, todas las lenguas que se hablan en la península ibérica hoy son herederas, hijas del latín. Lo es el catalán, lo es el portugués, lo es el gallego, lo es el castellano, y también lo son algunas con menos éxito histórico, pero que necesariamente hemos de tener en cuenta porque desde el punto de vista histórico son tan herederas del latín como lo son estas cuatro que he dicho, que son las principales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al mozárabe, hoy desaparecido, al aragonés o a la parte que nos interesa a nosotros, que es el leonés. La conquista de Roma y la posterior expansión del latín y luego las lenguas romances en la península ibérica se entiende mucho mejor si además tenemos en cuenta otro hecho. Ese otro hecho es la Reconquista, lo que todos conocemos como Reconquista. En la época de los orígenes de los reinos cristianos, lo que nos encontramos una vez que se culmina la invasión árabe de la península ibérica, 711, aparecen una serie de núcleos de resistencia que podemos llamar norteños por toda la franja norte peninsular, con mayor o menor importancia, con mayor o menor fuerza. Entre estos núcleos, uno de los más importantes es el que se genera en Asturias, y a partir de las primeras décadas del siglo X, ese reino de Asturias se traslada a León, constituyendo lo que en el siglo X, en el siglo XI, incluso en el XII, es el reino más importante de la península, que es el Reino de León. El Reino de León, que tiene una expansión y una extensión muy amplia, que abarca desde el Atlántico hasta prácticamente hasta Navarra, en diversas fases y no siempre con la misma extensión. En todo caso, hay que tener mucho cuidado con identificar el reino con la lengua, porque en el caso de leonés se incluyen otras lenguas dentro del reino que son también herederas del latín, como he dicho antes, el caso del gallego, del portugués o del propio castellano. En cualquier caso, lo que es importante dentro del hecho histórico de la Reconquista es la creación de toda una serie de franjas verticales por las que la península va dividiéndose, los reinos que van avanzando de norte a sur en la península ibérica, van dividiéndose la península una vez que van conquistando o reconquistando territorios en el avance que conocemos como Reconquista, un larguísimo proceso que dura, como todos sabemos, 8 siglos. No vamos a entrar en la cuestión histórica, lo que sí nos interesa es que ese hecho, primero, la presencia de Roma y del latín en Hispania, y segundo, la presencia de la Reconquista, va a hacer que obligatoriamente las franjas verticales de norte a sur dibujen el panorama lingüístico de la península ibérica. Si tomamos como referencia Asturias al norte, continuaríamos por León, por Zamora, por Salamanca e incluso por la zona occidental de Extremadura y la zona occidental de Andalucía como zona de influencia del Reino de León, y la parte que a nosotros nos interesa también de la lengua. En este sentido hay que decir que toda esa zona que he dicho, desde Asturias a Zagajo, constituye un dominio más amplio que lo que llamamos normalmente el leonés, que es el dominio asturleonés, dominio lingüístico asturleonés, que ocupa
la zona del asturiano, ocupa la zona del mirandés, una pequeña zona en el ángulo nororiental de Portugal, y la parte que a nosotros nos interesa, la zona del leonés, a la que hacemos referencia aquí. No es fácil encontrar ejemplos que dibujen este territorio del que acabamos de hablar, pero alguno hay algún vestigio muy curioso en el que podemos todavía identificar esta situación. Me voy a referir a un atlas lingüístico, el Atlas Lingüístico de Castilla y León, en el que, como otros atlas de este tipo, se hacen unos cuantos centenares de preguntas en diversas localidades de la región, y esas preguntas se vuelcan a un mapa. La pregunta correspondiente al nombre de un ave que en estos momentos estarán viendo en pantalla y que seguramente que todos intentan ya ponerle nombre, es la siguiente. En el lado de las provincias históricamente castellanas solo aparecen las respuestas de Picaza, Picaraza, Urraca. En las provincias históricamente leonesas, es decir, León, Zamora y Salamanca, sistemáticamente aparece el nombre de Pega. Este nombre de Pega, que a muchos les sonará como algo habitual, es el mismo en Asturias, en Galicia, en Portugal y en esta zona de León que constituye lo que históricamente fue el área del leonés. Por supuesto, hoy en esa zona se habla castellano, pero muchas palabras de las que se mantienen siguen siendo leonesas. Soy yo otra vez, soy Lolo y voy a continuar con mi rolliqui leonés. Esta vez voy a hablaros de... Bueno, una cosa, estoy sentado en un pupitre que yo cuando era pequeño estudiamos en estos pupitres, que son una pasada. Este tío dibujado hasta un ratón. Lo que pasa es que los míos tenían un tintero, y lo que hacíamos con los tinteros, de ahí me vino mi afición por los performances y el arte, era coger a las moscas, meterlas en el tintero y en un folio, en un papel, dejarlas que hicieran diseño andando pintadas, y hacían unos diseños como Picasso, mejor, bueno, ya le gustaría al museo tener esos diseños que hacíamos nosotros con las moscas llenas de tinta. Bueno, voy a hablaros aparte de mí y de los pupitres, de un animal que hablamos mucho en León y que es la urraca. La urraca, se dice urraca también en leonés, pero también tiene varias acepciones. Una de ellas es la pega. En muchos sitios se le llama pega. También pigarcia, en algunas zonas del León se llaman pigarcias, pegas, y en mi pueblo, allá en la zona del centro de la montaña oriental central, en Buen Suceso, las llamamos maricas. Sin acritud y sin nada, nosotros no sabíamos ni qué era eso, y se llamaban así simplemente porque eran muy listas, porque cogían todo lo que brillaban, y algunas hablaban y todo. Voy a dibujaros una pega, que es un bicho que tiene, bueno, los chavales lo conoceréis y la gente mayor pues seguramente. Es un animal, es un pájaro, listo como un conejo. Y yo te digo, había una señorina en mi pueblo que tenía una urraca amaestrada, la llevaba en el hombro como si fuera un loro, y la había enseñado a hablar. A mí me gusta el nombre de Urraca porque teníamos una reina en León muy importante que se llamaba Doña Urraca, pero aquí en Leones la urraca era la pega, nadie decía urraca. Y ahora firmo aquí y ya está. Bien, pues volvamos de nuevo al pasado. Hemos dicho que las lenguas romances surgen en los núcleos de resistencia norteños en torno a los siglos X, siglo XI. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un recorrido apresurado, necesariamente breve, por la lengua del Reino de León a lo largo de hace 1000 años, desde el siglo X hasta el siglo XX, siglo XXI en el que estamos. Para comprobar cómo era la lengua en el pasado, prácticamente la única referencia real que tenemos es analizar los documentos históricos, los testimonios escritos que nos encontramos en los archivos y que además, en el caso del Reino de León, son especialmente abundantes, numerosos y ricos, ¿no? Los archivos de la Catedral, de Sahagún y de un montón. Son sobre todo archivos eclesiásticos. En esta fase tenemos que distinguir varias etapas históricas. La primera sería los siglos X al XII, que son documentos, o que está constituida por documentos escritos básicamente en latín. No están escritos en romance todavía, están en latín.
aunque en la mayor parte de los casos la lengua hablada, que ya sería romance, en nuestro caso leonés, pero en cualquier otro romance ocurriría lo mismo, constantemente aparecen sueltos dentro de un documento cuya estructura es latina, más o menos latina, porque no son muy especialistas en escribir un buen latín precisamente, aparecen palabras que solo pueden considerarse ya leonesas. Castellanas en el caso de Castilla o gallegas en el caso de Galicia. Pero las que aparecen en el caso del área de Leonés son palabras leonesas. Por ejemplo, en documentos escritos en latín aparecen palabras como pregancias, hórreos, palombares, lomba, figal, ceresal, cerullar, o topónimos como llamera, lleón, incluso un lleguione, un falso latín leonesizado, que aparecen todos estos ejemplos, simplemente por una pequeña cata que he hecho, en documentos de Otero de las Dueñas, del antiguo monasterio de Otero de las Dueñas, en torno a los siglos X, XI y XII. Hay una segunda etapa que es la que más nos interesa. Esta segunda etapa es la que podemos identificar a partir de 1230. Curiosamente, en el momento en el que el reino de León se pierde como tal reino, bajo una corona única, la de Fernando III, que incluye ya los reinos de León y de Castilla. Es justamente en ese momento cuando los romances, en el caso de León, pero lo mismo ocurre en Castilla, lo mismo ocurre en Galicia, pasan a ser parte fundamental de los textos. Se abandona el latín y se escribe en romance. ¿En qué romance? Pues la respuesta, a la vista de lo que he dicho ya, es bien simple. El romance en el que se escriben los documentos de León es el leonés. No hay otra solución. Un buen ejemplo lo podemos constatar en algunas palabras muy concretas. Luego veremos algún documento más amplio. Pero hay una palabra que a mí me parece que es muy representativa de la consideración social que en ese momento tiene el leonés, o las soluciones leonesas, y del prestigio que tiene dentro de la sociedad el romance leonés, sin necesidad de recurrir a sus dos vecinos, al gallego o al castellano, por el oriente o por el occidente, ¿no? Esa palabra que me gusta utilizar es la palabra correspondiente al latín conciliu. Esta palabra da en gallego concello, con elle, en castellano da concejo. La palabra moderna históricamente era distinta, y en leonés da, desde los orígenes, la palabra concello o concellu, con Y. Pues bien, cuando analizamos los documentos, nos encontramos con que, con muchísima frecuencia, el notario del concejo de León, del concejo de Zamora, de otros concejos que ahora citaré, utiliza esta palabra, y la utiliza a veces diciendo: yo, fulano de tal, notario del rey en el concejo de tal, traduzco al castellano moderno, doy fe de lo que sea. Simplemente para que se hagan una idea, tenemos decenas de ejemplos de notarios que firman como notario del concello de León, del concello de Zamora, del concello de Salamanca, del concello de Astorga, del concello de Benavente, del concello de Ciudad Rodrigo, del concello de Villalpando, del concello de Sahagún, etcétera, etcétera, etcétera. Del mismo modo, los fueros aparecen escritos en leonés. El fuero de León, por ejemplo, antes tenía una versión en latín, pero aparece escrito en leonés. Y si bajamos a un nivel más popular, cualquier testamento, cualquier compraventa de esta época está escrita también en leonés. Por poner un ejemplo, un testamento de 1270, en el que una persona pudiente, aparecen allí canónigos y demás entre los testamentarios, jueces de la ciudad, utiliza expresiones como las siguientes: este ye el ganado, es decir, esto es el ganado, cosas que yes mando, que les mando, viñas que yes mando, una mesa pequeñina, una arqueta pequeñina, el país de mi padre, en na cocina, en na bodega, en na arca, en nas arcas, en oxano, selmana, ternal, riviella, capiella. Es decir, lo que nos demuestra esto es que el leonés, las soluciones del latín que consideramos leonesas, tenían todo el prestigio social en este momento para poder aparecer en escritos de estas características. Dejamos ya el siglo XIII, en el que el leonés tenía una presencia importante en la sociedad y era una lengua prestigiosa, un romance prestigioso, y pasamos ya al siglo XIV. Avanzando el siglo XIV y más aún en los siglos posteriores, lo que nos vamos a encontrar es con que el prestigio del leonés decae enormemente, perdiéndose en favor del castellano. Es un proceso que llamamos castellanización. Se sustituye el leonés por el castellano, pero, ojo, se hace en los documentos
que conservamos, es decir, se hace en la lengua escrita. Es indudable que el prestigio decae, pero eso no quiere decir que desaparezca el leonés. Tampoco podemos decir que se sustituya bruscamente el leonés por el castellano, que de un día para otro deje de hablar una lengua y se hable la otra. Por dos razones: una, porque eso es progresivo y así lo vemos en la documentación, y dos, porque son lenguas tan cercanas que sencillamente permiten el intercambio entre una y otra y la intercomprensión entre una y otra, y eso va a hacer que vayan estando en regresión los rasgos característicos del leonés. Pues, concello, por ejemplo, va a empezar a sustituirse por concejo, y así sucesivamente con los otros ejemplos que hemos visto. Hay un ejemplo, yo creo que es muy claro a este respecto en finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Me refiero a la obra de Juan de la Encina, autor que escribe en Salamanca y que utiliza una variante del leonés, lo que conocemos como sayagués, en sus obras de teatro. Obras de teatro, muchas de ellas pues de autos navideños, con ambiente pastoril, églogas, etc. Bien, lo curioso es que en la obra de Juan de la Encina, además de utilizar palabras leonesas cuando él escribe de una forma regular, hay unos personajes perfectamente identificables para el público que vería esas obras, que son los pastores o las personas del mundo rural del entorno de Salamanca. Esos personajes hablan siempre en leonés, en sayagués, pero dentro del grupo de leonés. Y sin embargo, los personajes urbanos, básicamente los estudiantes, hablan en castellano. Además, esos personajes se burlan de los personajes rurales, les hacen objeto de bromas, etc. Ahí yo creo que hay un cambio sociológico interesante. De ser una lengua en la que se escribe el Fuero de León, el Fuero de Zamora, el Fuero de Ledesma, de ser una lengua en la que se escriben todos los documentos importantes del reino, y todos los documentos además populares y particulares del reino, pasa a ser una lengua en desprestigio, pasa a ser una lengua marcada sociológicamente en el mundo rural frente al mundo urbano. Insisto en que esto ocurre en la lengua escrita. En la lengua hablada probablemente no es tan visible este proceso de castellanización, o al menos no es tan rápido. Si vemos los documentos del siglo XVII, nos encontramos con una situación parecida. Ahora empiezan ya a estar los documentos en castellano, escritos literalmente en castellano de principio a fin, pero constantemente aparecen palabras sueltas dentro de esos documentos que solo se pueden considerar que son voces leonesas. Por ejemplo, forca, filar, filadero, feige o feje o fexe, jato o xato, llomba, llama, barreiro, piñera. Todas estas palabras que son leonesas y aparecen en esos documentos, pero el tenor del documento es el castellano. Por otra parte, esta situación progresiva a lo largo del tiempo, en la que no podemos detenernos en exceso, nos lleva a la situación inmediatamente anterior a la actual. Nos situamos ahora en el siglo XX y podemos decir que habría dos situaciones extremas respecto al leonés. Por un lado, zonas en las que, estamos hablando de principios del siglo XX, zonas en las que se conserva con bastante vigencia en la lengua hablada los rasgos del leonés, la expresión del leonés, y otras zonas mucho más castellanizadas, normalmente las zonas más urbanas, las zonas más llanas, las zonas más cercanas a Castilla, más castellanizadas, donde, por ejemplo, podemos encontrar hablantes que dicen la palabra pega, pero no dicen otras expresiones como las que hemos visto en las zonas, en los documentos escritos propiamente en leonés. Del primer tipo, de las zonas donde se conserva, tenemos múltiples trabajos, porque a principios del siglo XX fue uno de los objetos de interés de la lingüística y se recogieron multitud de textos de esa zona, de esas zonas donde se conservaba el leonés. Tenemos ejemplos de Sanabria, de Cabreira, de Maragatería, de Laciana, de Bavia, de Aliste, etcétera, etcétera. Del segundo tipo, las zonas más castellanizadas, pues hoy todavía podemos encontrar también abundantes vestigios. Por ejemplo, uno de los que me parece que es más interesante y más fácilmente reconocible por todos, muchas de las placas de las calles que aparecen en el callejero de Pueblos de León, donde básicamente se habla en castellano, están escritas en leonés. O dicho de otro modo, son palabras de origen leonés que se han trasvasado al castellano. Nada raro si tenemos en cuenta que la toponimia es el elemento más conservador de la lengua. Así podemos encontrar nombres de calles como Forcada, Formigal, Llágano, Llagonas, Llomba, Veiga, Cruceiro, Naviella, Canciella y otros muchos que solo se explican desde leonés. Cerrando y volviendo al comienzo,
Seguro que la próxima vez que oigan hablar de alguna palabra extraña, de una palabra que no les suena muy frecuente o que cualquier persona de fuera les dice que no conocen, antes que considerarla un mal castellano, antes que considerarla un raro palabro, posiblemente sean conscientes de que probablemente estén ante un elemento perteneciente a una lengua milenaria que hunde sus raíces en el latín y ha llegado hasta nosotros.